Mi mamá siempre me decía, no tuvimos claridad que había nacido un niño con síndrome de Down. Fuimos obviamente a la casa a atenderlo, a mirar cómo succionaba. Lo primero de la angustia es ver si come, si duerme, si hace todas sus necesidades. Pero empieza el recorrido de la familia a entender cuál es la situación de ese niño y de esas necesidades. Fueron entonces ellos en búsqueda de una verdad que les explicara, viajaron a Estados Unidos, en Houston les dicen exactamente todo lo del síndrome de Down que aquí ya conocemos, y los motivan muy claramente los médicos. Ellos eran muy jóvenes a que tuvieran más familia, y así fue como nuestra familia creció. Vinieron 2 hijos más y yo soy la menor. Creo que en esa época, por los años 50, se referían a las personas con discapacidad como retrasados mentales, como mongólicos, y creo que eso es de las cosas que más ha avanzado hoy por el respeto en los términos que vemos de la convención, de cómo la gente es cuidadosa, cómo la gente ha cambiado verdaderamente como su manera de expresarse frente a estas diferencias. Creo que eso es una ganancia muy, muy grande. Para mis padres no hubo en ese momento alternativa y fueron pues de terapias ocupacionales, de terapias de lenguaje, buscando que él clarificara pues su comunicación. Fue por supuesto siempre a centros de educación especial porque realmente era todo muy incipiente, no había redes de apoyo, no había fundaciones. Recuerdo una experiencia traumática cuando él fue a sacar su libreta militar. Mi padre dijo, no, averiguó, se tenían que presentar en el comando muy temprano, y dijo, eso va a ser un trámite de ventanilla. Mas no fue así. Llegó y llevaba su historia clínica y dijo, es todo tan evidente que no iba ni preparado. Mas no, lo hicieron pasar pues al patio con los demás solicitantes, empelotarse, hacerse el examen físico. José Rafael ese día llegó traumatizado a mi casa. Y hablando con padres recientemente, encuentro que aún en Colombia ese trámite para los muchachos al cumplir pues la necesidad de decidir su situación militar sigue siendo parecido. Entonces creo que hay labores que tenemos que hacer campañas, conseguirnos que los comandos ayuden pues a que esta situación se vuelva, además que tener que pagar por una libreta militar, porque aquí se hace por declaración de renta. Entonces para un muchacho que no es apto, que no es hábil de cargar un fusil, además tener que pagar una suma cuantiosa, me parece que esas cosas son insólitas. Vienen otros momentos, claro, claves, como José Rafael creciendo, pasa después de los colegios de educación como a los diferentes talleres, siempre en busca de mantenerlo a él ocupado. A él, digamos, ya no le tocó la alternativa de la inclusión laboral que llevamos trabajando y otras entidades muy seriamente y comprometida también desde hace unos 5 años. Pero hay una anécdota muy linda. Nos habíamos trasteado de casa y el nuevo apartamento quedaba cerca de un autopan. José Rafael, él por sí mismo consiguió trabajo. Un día llegó a la casa feliz. Mamá, me contrataron. Ahora voy a arreglar las canastas y las pinzas del pan y me pagan propina. Pues eso fue una cosa maravillosa de su propia iniciativa de sentirse productivo. No sé por qué no se siguió fomentando, después como que había como, no sé exactamente por qué no se le siguió promoviendo esa iniciativa, pero creo que hoy, si a él se le hubiera dado mayor apoyo en esos momentos, hubiera sido maravilloso que él tuviera como una actividad donde se sintiera realmente productivo, porque estos centros de educación especial lo entretienen, lo ocupan, digamos que pasa el día de una manera donde socializa, pero no es una verdadera inclusión, no es como una especie de algo terapéutico, pero no es como un proyecto de vida propio de él. Otro incidente que pasó ya tiempo después fue obviamente la necesidad de mis padres de ser sus tutores legales. Y entonces ellos, para unos 30 años, José Rafael tiene 55 más o menos, pues hacen la parte del juicio de interdicción judicial, que a mi padre y mi madre obviamente como sus curadores, y pues así es, porque eso es como la costumbre, sin mayor cuestionamiento. Había que hacerlo por protección, decía mi papá, que el día de mañana no firmen en nombre de él, no vayan a cometer un atropello con su capital,
que él esté siempre protegido y yo en ese momento jamás sentí la necesidad de leer esa sentencia hasta que un día me senté y la leí y dije, no, es que lo tratan de imbécil, bueno, unos términos que dije, qué cosa tan espantosa, pero ya una vez vimos eso era irreversible, o sea, una vez que se saca la interdicción, vemos que eso es una situación irreversible, ya como dicen, definitivo. Otro suceso importante, obviamente, en la vida de nuestra familia es que mi mamá fallece muy joven, hace ya en el año 94, van a ser 16 años, y para todos es un golpe muy grande. En ese momento ella, desde su enfermedad, llama a una señora que había sido nuestra nana, y quien hoy en día es, digamos, un apoyo. Entonces, otro tema importante que veo es resaltar la necesidad de hacer redes de apoyo en las familias, porque están los padres, están los hermanos, pero también poder ampliar a ciertas personas claves el cuidado posterior de un hermano mayor, me parece otro ingrediente muy importante. Ella, una vez fallece mi mamá, viene a ser como la dama de compañía, quien administra nuestra casa. Y sigue pues funcionando como si mi mamá estuviera de viaje, digámoslo así, un viaje muy largo. Una vez ya pues pasó la muerte de mi madre, mi papá sigue su vida y llega a su vida una persona, una señora, quien tiene la magnífica idea de institucionalizar a José Rafael. Nosotros, no mamá, pero papá, ¿cómo así? ¿Qué es esto? Pero lo acompañé un día, que mi papá me pidió muy especialmente, a mirar un lugar donde salen los médicos de bata blanca. José Rafael en la vida había necesitado medicina para la agresividad ni para su conducta, simplemente cuando se enfermaba, pues de cualquier otra cosa, gripa, lo que fuera, pero jamás ningún tipo de medicina, digamos, para agresividad o esto. Y él se resistió, al ver que de pronto su destino era que lo iban a meter allá. Afortunadamente fue tan clara y evidente su resistencia que acabó con la relación de mi papá, pero no se dejó institucionalizar. Ahora es un reto muy grande para mí, porque nosotros, después muere mi papá, con mis hermanos, somos 3, pedimos la curaduría en nombre de los 3 para que por mayoría se tomaran esas decisiones. Después de que se salió la sentencia del juez, el juez estimó que era suficiente con solamente dos de los hermanos que fueran sus curadores, y adicionalmente porque mi hermana, la mayor, no reside en el país. Entonces, pues nosotros como curadores creo que lo más importante ha sido realmente la responsabilidad muy grande con la que hemos manejado todo su, digamos, patrimonio, su capital, para garantizarle una seguridad y una estabilidad de por vida. Pues sabemos que él no va a ser ya productivo por sí mismo, para que él esté bien. Pero hoy hablando en el intermedio y hablando después de ver todas las intervenciones anteriores, me parece que como curadores y como hermanos debemos tomar en cuenta mucho más su voluntad, sus deseos, dejar que participe en cada cosa de su vida cotidiana, si bien empezar a tratar de ver hasta dónde su juicio puede llegar en las cosas más determinantes como decisiones sobre sus finanzas. Digamos, nosotros creemos que ahí vamos a tener que enfrentar un reto importante a futuro. Y yo creo que con esto pues puedo decir cómo ha cambiado la evolución de un muchacho nacido en el año 54, o posiblemente a uno de los muchachos nacidos en esta última década de los 90 y a las futuras generaciones. Creo que es mucho más alentador, y las familias tienen redes de apoyo, la información va a ser, pues es ya un elemento que cambia la situación para permitir que estas personas cada vez sean más incluidas dentro de la sociedad.